Muy buenas a todos los que estáis ahí detrás. Damos comienzo hoy, lunes 19 de octubre. Damos comienzo a un nuevo programa de Global Smart Meeting, el programa de los Clubs Corporates de Rotary. Con al frente está Ángel Madrid, el director del programa. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues Pues nada, aquí nada, estamos hoy, como ya dispuestos. sabéis, retomamos después de la semana pasada, que no pudimos hacerlo porque fue festivo, ya sabéis, en España por ser el 12 de octubre, retomamos esta sesión, este nuevo programa con invitados fantásticos que tienes ahí. Tus invitados, Ángel, por favor, cuéntanoslo, preséntanoslo a todos. Pues nada, aquí estamos con muchísima ilusión en nuestro segundo programa. Hoy hemos traído a un personaje fundamental en lo que es la creación de los clubs Smart Meeting en Madrid, a Francisco Cánovas. Hola, Francisco. Muy buenas tardes, Ángel. Muchas gracias. Tenemos a Luis Romero, que nos va a hablar de temas muy interesantes. Él es abogado, ahora os comentaré un poquito más su currículum. Una persona muy interesante, además de entrañable como humanamente. Muy buenas. ¿Cómo está, Muchas Luis? gracias. Buenas tardes a todos. Y tenemos también a Miguel Polaino, que nos va a hablar de temas de formación aplicado a los nuevos entornos en los que nos estamos desenvolviendo. Así que si os parece bien, Paco, empezamos contigo. Y como decía antes, eres un personaje fundamental en todo lo que ha sido la formación de los clubes Smart Meeting dentro en Madrid, en la expansión por Madrid. Actualmente coordinador de Smart Meeting en Madrid y socio fundador muy relevante en el Madrid Corporativo. Nos gustaría, Paco, que nos contaras un poquito qué es lo que tiene Smart Meeting en Madrid y cuáles son los proyectos que estamos abordando en estos momentos. Pues muchas gracias, Ángel. Pues muy brevemente, me gustaría haceros una pincelada sobre las actuaciones que ha llevado a cabo Smart Meeting desde hace algo más de 2 años en la Comunidad de Madrid. En primer lugar, pusimos en marcha un club corporativo, el Rotary Club Madrid Corporate, que se constituyó en mayo del año pasado. En segundo lugar, pusimos en marcha, teníamos previsto en noviembre ya el acto de constitución, pero por el tema de la pandemia lo vamos a aplazar, espero, antes de Semana Santa. Si mejoran un poco las cifras, que es el Club Ejecutivo o el Rotary Club Madrid Executive. Y actualmente estamos trabajando en un tercer grupo eh, para jóvenes empresarios y emprendedores, que será el embrión de un futuro club rotario. Le denominamos GIS, es un anglicismo, proviene de Young Entrepreneurs y bueno, como su propio nombre indica, aglutina este colectivo. ¿Mm? Muy bien, la verdad es que el crecimiento de los clubes corporativos y ejecutivos en Madrid está siendo exponencial. Nosotros podemos ver que hay muchísimo interés por parte de empresarios que en principio había carencia de ellos en los clubes corporativos, principalmente debido a la falta de tiempo que tiene este profesional, pero que con este nuevo formato, pues una cosa más que estamos ofreciendo a Rotary. ¿Podrías comentarnos alguna cosa sobre los proyectos que ha hecho los corporativos en Madrid y lo que se está abordando? ¿Algún tipo de proyectos que se tenga en mente que se estén llevando a cabo? Correcto. Pues, a ver, os cuento un poco. Lógicamente, el club más veterano, el primer club corporativo que hay en Madrid es el Corporativo y es con el que actualmente estamos desarrollando proyectos de mayor envergadura. Eh, con independencia de las reuniones habituales en las cuales incluimos apartado de fortalecer relaciones comerciales y desarrollar entornos de confianza y de transparencia, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional, entre todos nuestros socios, hemos estrenado ya un proyecto que consiste en un convenio
un convenio con la Universidad de Nebrija, que es una universidad privada de Madrid, que cuenta con una carrera relacionada con el mundo de empresas muy innovadora. Se llama CADE, es como la tradicional ADE, pero con la C inicial de creación, es decir, creación, administración, desarrollo y dirección de empresas. Y con la Fundación Universitas 21, que es la Universitas 21 es una corporación que pertenece a nuestro club, ¿vale? Este proyecto, por simplificarlo, consiste en varias fases, ¿no? La primera es la dotación de unos premios para los 3 mejores proyectos final de carrera de la primera promoción de esta universidad. A continuación, en una segunda fase, empezamos con la mentorización por distintas áreas de actividad, es decir, los 3 equipos ganadores o dotados con premios se abren durante 6 meses hasta junio del año que viene un proceso de mentorización por parte de los socios de nuestro club. También colabora el Club Executive, donde en distintas áreas de la empresa, marketing, finanzas, formación y recursos humanos, etcétera, intentan fortalecer y aportar valor a sus proyectos. Y finalmente incorporamos en verano con otro tipo de interlocutores para que el proceso sea lo más transparente posible, una ronda de inversiones. Es decir, no solamente seleccionamos los mejores proyectos de emprendimiento y creación de empresa, sino que intentamos mejorarlo y ayudarlo a través de nuestros profesionales y finalmente les ayudamos a ponerlos en el mercado y a conseguir los fondos de inversión para que sus proyectos se hagan realidad, ¿no? Este es el proyecto estrella y este es el proyecto que pensamos que cumple todos los parámetros rotarios de la escuela más clásica de Rotary y hace que nuestro club, por el perfil de sus miembros, aporte mayor servicio a la comunidad y a la ocupación. Muy bien, la verdad es que queremos insistir una vez más en que este programa de radio, además de dar salida a las inquietudes de nuestros socios a nivel personal y laboral, hace una fuerte apuesta por la gente joven, por integrar a la gente que el acceso al mercado laboral y tratar de que sea un punto de encuentro entre los empleadores, los formadores y los empleables. Entonces, esta es una de las iniciativas que se está haciendo eh, para llevar adelante este tipo de proyectos. Una de las cosas que sí nos gustaría desde el primer momento es que toda la gente joven que está alrededor de nosotros inicialmente, pero se le da cabida a todo aquel que quiera participar, que tenga interés, talento, iniciativa, para desarrollar esta conexión entre el mundo laboral y el mundo de la formación y el mundo del empleo. Muchas gracias, Francisco. Me gustaría ahora empezar con Don Luis. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Luis, nosotros sabemos que tú eres un visionario. Tú supiste ver en un momento dado hacia dónde iba la tendencia del mercado laboral en el sector del derecho de los abogados y viste que los abogados tenían que dejar el despacho clásico para convertirse y darse a conocer en otros ambientes. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, pues lo principal es que yo tenía claro cuando comencé mis estudios de Derecho que quería ser abogado, y además abogado penalista. Entonces, cuando yo empiezo a ejercer en el año 91, la mayoría de los abogados penalistas estaban en el turno de oficio. Y no es que yo me quisiera hacer rico, pero es que no podría haber mantenido un bufete, siendo yo el titular, si yo hubiera tenido los asuntos de oficio que era como se defendían el 90% o más de los asuntos penales entonces. Hoy ya las cosas han cambiado, ¿no? Igual que en la cárcel, pues bueno, hoy no solamente están los delincuentes habituales y algunos esporádicos, sino que se ven pues ciudadanos que por un delito contra la seguridad vial, por violencia de género, delitos económicos y otros que conocemos, ¿no? De famosos financieros o que están por causa de delitos económicos, pues las cosas han cambiado. Pero entonces, como yo lo que me quería era dedicar derecho penal, y ya digo, al menos tener unos
modestos honorarios que poder cobrar, pues la mejor forma era dar a conocer mi bufete. Años en los que estaba prohibida la publicidad, hasta el año 97 no tuvimos un reglamento de publicidad por parte del Consejo General de la Abogacía Española, e incluso hasta los estatutos, el Estatuto General de la Abogacía del año 2001, no se autorizó ya más ampliamente, como en otras actividades, la promoción, el marketing o la publicidad de abogados. Teníamos incluso que, cuando montamos la placa del bufete, pues tener unas determinadas medidas, es decir, se podía poner una plaquita, no se podían poner rótulos. E incluso cuando entregamos tarjetas de visita, como cualquier otro profesional o empresario, no se podían entregar tarjetas a discreción. Es decir, que si en una boda o una comunión llevamos 30, 40 tarjetas en el bolsillo, pues eso podría ser una infracción de nuestro código deontológico. Bueno, yo sin embargo me adelanté al año 97, o al año 2001, o al año 2020, y desde el año 1992 pues comencé a insertar publicidad. Éramos solamente 2 o 3 despachos en Sevilla quienes lo hacíamos, en el Google de entonces, que eran las páginas amarillas de papel. Bueno, no solamente tienes experiencia en derecho penal, sino que además eres el presidente de la Asociación Española de Abogados Penalistas, o sea que tendrás una buena perspectiva. Sí, muchas gracias. Y efectivamente, entre Miguel Polaino, 6 juristas más y yo, pues fundamos la primera asociación española de abogados penalistas, porque hay asociaciones de abogados laboralistas, abogados de nuevas tecnologías, de mercantil, ¿no?, de derecho de familia, etcétera, pero no había una asociación de abogados penalistas. Y tú que eres profesor también, un profesor, has sido profesor bueno, de un montón de cosas, de clínica legal y penal, máster de acceso a la abogacía, máster bueno, de un montón de cosas. Por cierto, uno de los libros que más me llama la atención es el que escribiste, se publicó en el 2011, que es La técnica del interrogatorio, ya nos contarás. Pues mira, también ahí fuimos innovadores, Julio García, Antonio García y yo, los 3 coautores, porque, bueno, yo hablo de la parte práctica, yo hablo más de la parte teórica del interrogatorio, son también compañeros, pero entonces solamente había un par de libros en España que hablaban de alguna jurisprudencia que se refería a los interrogatorios en juicio, al acusado, a los testigos, a peritos, pero era muy teórico y no estaba, en este caso, dirigido a la práctica para que nuestros compañeros, ¿no?, y estudiantes de Derecho, futuros abogados, juristas, pues pudieran conocer algunos consejos y experiencias, y lo escribimos. Y concretamente yo, pues bueno, reflejé casos reales, al menos unos 50, medio centenar, con incluso pues interrogatorios que se habían llevado a la práctica en juicio. Y bueno, pues tuvo muy buena acogida el libro. Ujú. Oye, una de las cosas que quería preguntarte es, debido a tu relación con la gente más joven, debido a través de la docencia, hay 2 cosas que me interesan. ¿Qué les podrías decir tú para ayudar a la gente que ya está, o bien que tienen sus bufetes de abogados, o bien que tienen que empezar, que quizás están faltos de esa perspectiva que da la experiencia? ¿Cómo podrías aconsejarles que abordaran toda su práctica profesional en los nuevos tiempos, con las nuevas tecnologías? Bueno, para mí ha sido fundamental, esencial, y no podía haber sido de otra forma, que yo sea mi propio jefe, ¿no?, y que lo haya sido en estos 30 años. Porque hoy todo ha cambiado y la mayoría de los graduados en Derecho, antiguos licenciados, pues se plantean, si no hacen una oposición o eligen otra rama del Derecho, otra salida, pues lo que se plantean es, si quieren ejercer como abogado, piensan en las grandes firmas, en las firmas medianas, o incluso en firmas más pequeñas, pero muy pocos se plantean emprender, es decir, crear ellos su propio despacho o en unión de otros compañeros con algún tipo de sociedad, ¿no?, ya sea mercantil, civil, etcétera, o incluso algunos son cooperativas. Entonces, si van a trabajar en un gran despacho, pues naturalmente tienen que acudir a las entrevistas, mandar su currículum y bueno, pues con las prácticas que hagan, el máster y curso, pues van a intentar hacer una carrera profesional en esos despachos. Pero los que quieran empezar por sí mismos, yo les digo que no crean que es tan caro, que es tan difícil, porque hoy en día, con un pequeño alquiler, ¿no?, en un centro de negocio, pues ya tienen el despacho, y
siempre conocemos aparte de nuestros amigos, parientes, a vecinos, a compañeros de colegio, de universidad, etcétera, y con nuestra tarjeta. Y eso sí, ahí es importante el marketing jurídico, tanto el marketing directo, ¿no?, publicitario, como el online o offline, como también el indirecto, ¿no?, el escribir publicaciones, ¿no?, estar en asociaciones, asistir a congresos, impartir clases. Así es como nos vamos a ir dando a conocer poco a poco nuestra especialidad y nos podremos distinguir, porque hoy lo importante, y más en una profesión como los abogados, que somos alrededor ya de 200.000 abogados colegiados en España, pues lo que tenemos que hacer es distinguirnos y hacer ver, ¿no?, a nuestro público potencial que nosotros sabemos más en una materia quizás que otro. Y sobre todo, también es muy importante en nuestra profesión de abogado que sean nuestros propios compañeros u otros juristas como profesores, notarios, registradores de propiedad, los que nos recomiendan. Vamos a ver, es una persona que termina, dos amigos que terminan Derecho y deciden montarse por su cuenta. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan? ¿Es factible decir, oye, yo quiero, sin tener experiencia, me tiro a la piscina, Sí. poder montar un bufete? ¿Cómo lo hago? ¿Me asocio con otros? Sí. ¿Cuáles serían los pasos para esta mente que no tiene experiencia, pero que sí tiene mucho miedo del fracaso y desconoce los problemas a los que se va a enfrentar? ¿Cuáles serían los primeros pasos que debería de dar? Bueno, en primer lugar, como requisitos formales, cuando se termina el grado de Derecho, pues hay que cursar un máster de acceso a la abogacía previo al examen de Estado. Esto es desde hace unos años, nada más esta obligación, para que una vez aprobado ese examen de acceso a la abogacía, pues se pueda ya formalizar en el correspondiente colegio de abogados el alta como abogado, y entonces con tu carnet y tu habilitación puedes ejercer. Eso es lo primero. Vamos a pensar que ya esos dos amigos abogados que tú dices, pues ya tienen el carnet de abogado. Entonces, imagino que unos meses antes han pensado que si van a ellos a abrir un despacho por su cuenta, puede haber dos posibilidades, ¿no? La económica, como he dicho, es un centro de negocios, ¿no? Por 400, 500 euros uno puede tener un despacho muy respetable, incluso en calle y edificio principal. Pero si lo que quieren es abrir ya una oficina, aunque sea pequeña, pues buscan un local, una oficina, ¿no?, para alquilar, la mueblan, la decoran. No necesitan muchos requisitos de licencia, siendo un bufete de abogados, la mayoría de las ciudades de España, y entonces pues con que pongan su placa o su rótulo y en las tarjetas de visita pues se lo entreguen a sus conocidos. Lo otro parte más importante, desde luego, es tener una página web que no tiene por qué ser muy complicada, pero sí que sea accesible. Yo recomiendo siempre a mis alumnos WordPress porque, entre otras cosas, te facilita que tengas un blog y que ese blog ayude a difundir tu página y que puedas tener pues lo que se llama el posicionamiento natural, que te ahorra pagar a Google, como mi bufete ha hecho durante muchos años, pues a Google AdWords, el coste por clic, ¿no? Entonces, con esa web, con ese blog y escribiendo una o dos entradas, uno o dos posts, artículos a la semana, pues vamos a darnos a conocer, cómo no, por supuesto, en las redes sociales. LinkedIn, la más profesional, y también Facebook o Instagram. Con esos pequeños consejos y, por supuesto, sabiendo, dándonos a distinguir con una imagen corporativa que en este caso reflejará en la página web, las redes sociales, nuestras tarjetas, en la placa, etcétera. Bueno, pues lo importante es acertar para que la especialidad que hayamos escogido, no solamente escoger civil, penal, mercantil, en fin, una rama del derecho, sino dentro de esa rama, imaginemos el derecho penal, elegir también una materia determinada, pues penal económico o delitos contra la seguridad vial, penal internacional, delitos contra la vida humana. En fin, dentro de cada materia se puede elegir todavía una subespecialidad que haga que nos distingamos y que los clientes que vengan a nosotros o compañeros que nos conozcan pues puedan referirnos. O sea, que nos estás contando primero el posicionamiento utilizando las nuevas tecnologías a través de todo lo que nos ofrece Internet, que es importante tener una idea muy clara, por lo menos en principio, luego la vida te va llevando, Sí. De la especialidad que quieres. ¿Qué pasa
con ese miedo que tiene la gente que empieza y dice, ¿y si no entra nadie por la puerta? ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se pelea eso? Tú que tienes experiencia en esto. Bueno, cuando uno comienza con tantas ganas que, pues claro, la gente te pregunta, ¿qué tal te va? Pues mira, estoy empezando a ejercer como abogado, tomo una tarjeta, pues voy a tener ahora mi primer juicio. Algunos, por ejemplo, en mi especialidad en penal, pues dicen, bueno, aunque yo vaya a ejercer como abogado particular, ¿no? De libre designación, sin embargo me voy a dar de alta en el turno de oficio. Ahí también conoces pues, a otros compañeros, a jueces, a la policía que te pueden referir, ¿no? Pero como es voluntario, hoy en día el turno de oficio, si lo que queremos son, bueno, los clientes que nos van a pagar los honorarios, porque de oficio nos pagan muy poco, ¿no? Y muchas veces incluso perdemos, ¿no? No tenemos ni para los gastos, pues ese miedo pasa porque veremos que con una publicación, pongo un ejemplo, en Confilegal, ¿no? Que hoy en día es el directorio jurídico, el diario jurídico pues más visitado por los juristas en general, no solamente abogados, sino jueces, fiscales, funcionarios de justicia, etcétera, profesores, pues publicar periódicamente hay un artículo de nuestra especialidad o que hable en general de la abogacía, de algunos aspectos, ¿no?, que sean interesantes de nuestra profesión, nos puede dar a conocer y vamos a ver cómo, o bien por lo que es el formulario de nuestra página web de contacto, o a nuestro correo electrónico, de una forma o de otra, van a contactar o por teléfono. Ahí, bueno, pues si al principio tienen una secretaria o alguien que les quiere ayudar, muy bien para la atención telefónica. Si no, hoy en día existen empresas, como se sabe, de atención telefónica que funcionan muy bien y ahorran costos. ¿Problemas que se pueda encontrar a la gente que inicia este camino por el camino? ¿Cuáles son los problemas más habituales? ¿Y cómo son? Bueno, desde luego el que tú decías que naturalmente un bufete se sostiene, ¿no?, con las minutas, los honorarios, y eso lo proporcionan los clientes y los expedientes, ¿no? Entonces, he dicho antes, algo importante, y es que es bueno que acudamos a los congresos, a las jornadas, ¿no?, jurídicas, desayunos jurídicos, al colegio de abogados, a los actos, porque nos va a sorprender después cómo el día que no esperamos, pues nos van a contactar, ¿no? Pero también los empresarios, los ciudadanos en general, pues están muy atentos a ver qué escriben los abogados, porque muy pocos abogados escriben. No digamos ya si ese abogado pues quiere escribir un libro. Hoy en día no es tan difícil encontrar una editorial, porque hay editoriales, como todos conocemos, ¿no?, digitales, ¿no?, o Amazon incluso, ¿no?, que podemos publicar un libro. Y no es ya los que vendamos, ¿no?, porque no vamos a ganar mucho dinero con tanta oferta que hay bibliográfica hoy en día, sino que ese libro en papel pues lo podemos tener en nuestra mesa y cuando nos visite un cliente, un amigo, pues se lo regalamos, se lo dedicamos o lo llevamos en nuestro maletín cuando vayamos al juzgado. Todo es cuestión de imaginación, ¿no?, y de distinguirte de lo que hacen otros. A lo mejor un día te llaman de La Sexta de Televisión o de Antena 3, de Telecinco, en fin, o Telemadrid, porque han leído un artículo tuyo y lo han publicado. Sí, por ejemplo, ayer mi asesora en comunicación me mandó un texto pues, sobre los 30 años de nuestro bufete y mi ejercicio, y yo dije, bueno, no creo que lo publique en muchos digitales, ¿no?, porque hay tantas notas de prensa todos los días. Pues hoy me encuentro la sorpresa que, entre otros diarios, he salido en Diario de Sevilla, que junto a la ABC de Sevilla, pues son los que tienen más difusión, ¿no?, en Sevilla y Andalucía. Y bueno, pues mira, nos han sacado ahí en una página. Eso, yo por ejemplo llevo 30 años, pero yo sigo como si fueran los primeros meses, ¿no?, pues disfrutando cuando veo que se habla de nuestro bufete, de nuestra especialidad y de algunos casos conocidos que hemos llevado. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Otra cosa, te voy a hablar desde el punto de vista contrario, es decir, la gente que necesita un abogado y no tiene experiencia en cómo elegirlo, qué hacerlo, porque antes siempre recurrías a quien conoces que conozca Sí. a un abogado. ¿Cuáles son las nuevas herramientas para buscar un bufete o un Sí. profesional que te pueda echar una mano o a solucionarte un problema que tú tengas? Para un ciudadano, ¿no?, que Sí, necesite para un un abogado. ciudadano, sí. Bueno, es curioso observar, ¿no?, las estadísticas y los estudios que precisamente investigan cómo la gente elige un abogado, ¿no? Bueno, hace 10 años podía acceder el 10% de Internet, o menos, ¿no? Página amarilla online, QBQ online o cuando empezaba Google, ¿no?
aproximadamente, bueno, hace ya un poco más, ¿no? 13, 14 años. Sin embargo, hoy en día, entre el 80 y el 90% de los ciudadanos eligen al abogado a través de Internet. Es decir, no visitan una página o dos, sino que visitan en Google, bueno, pues pueden poner su problema y ahí, por eso decía lo importante que es publicar, escribir artículos, ¿no? Libros, dar conferencias, porque a lo mejor no va a aparecer la página web como primer tema. Imaginemos, por ejemplo, que es mi tesis doctoral, ¿no? El delito de blanqueo de capitales. Pues alguien al escribir delito de blanqueo de capitales, imaginaros, porque está imputado, ¿no? o quiere tener cuidado para que no se meta en un lío, ¿no? Y pueda ser un día investigado por este delito, pues puede aparecer un artículo de un abogado que está especializado en esa materia o que simplemente, pues bueno, ha hecho un estudio y lo ha publicado, bien en su blog o en una revista del Colegio de Abogados, ¿no? Que, de su ciudad o de otra, que puede ser otro medio donde publicar, ¿no? También uno pues, puede ser colaborador, ¿no? Asesor de algún programa de radio, de televisión. No es tan difícil, ¿eh? Porque muy pocos abogados se salen de su agenda y de el día a día para dedicarlo a los medios de comunicación. Y también cuando lleve un caso que entienda que puede ser importante o que no sea conocido, pero sus clientes quieren que se dé a conocer por alguna injusticia que estemos defendiendo, pues podemos convocar una rueda de prensa. Podemos pensar que van a ir pocos periodistas o ninguno, pero bueno, puede que te encuentres con todos los medios allí, porque ese día no haya otras noticias importantes y consigas que salga, ¿no? En una página del periódico, en publicaciones digitales. Muy bien, muy bien. Después me gustaría hablar un poquito del tema de asociaciones entre abogados y demás, pero me gustaría empezar ya a hablar con Miguel y luego, si os parece, hacemos esto una parte más dinámica en la que intervenimos todos y hacemos preguntas para evitar que se convierta, bueno, para hacerlo, para intentar que sea un poquito más ameno, algo más entre amigos. Miguel, profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, que además has andado por diferentes universidades europeas, latinoamericanas y asiáticas. Vicedecano de Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Además, coordinas un máster de Ciencias Criminales y has escrito ensayos jurídicos, históricos y literarios. Tu relación con los alumnos te hace conocedor de cómo se aprende, de cómo abordar todas las cosas que están saliendo eh, a la hora de hacer más eficiente este aprendizaje de cara al desarrollo profesional. ¿Qué nos podrías contar de esta forma de estudiar? Bueno, ante todo, muchas gracias, Ángel, por esta invitación, ¿no? Para participar con vosotros, con gente ilustre, y que hayáis oído mi nombre, ¿no? Al de personas pues, a quien tengo en alta estima. Bueno, yo creo que esta pregunta que tú haces es la tarea eterna, ¿no? Del profesor, del docente. Una tarea que nunca se termina, ¿no? La tarea de la enseñanza. Yo creo que, fíjate que ya llevo, bueno, pues algunos años dando clases, ¿no? Más de 15 ya, ¿no? Y como has dicho, pues principalmente en la Universidad de Sevilla, pero también con muchos contactos con el extranjero, esencialmente en Alemania, donde, bueno, pues la gran parte de los penalistas españoles se han formado, y también, pues, bueno, el gran contacto que tenemos con Latinoamérica y últimamente, pues también con algunos países asiáticos. Yo creo que después de todos estos años de experiencia, podemos extraer una conclusión principal que puede parecer paradójica, que es que el proceso dinámico, interactivo de la enseñanza es un proceso interminable, un proceso que no termina nunca. Y en ese proceso, fíjate, el enseñante, el docente, aprende día a día, tanto como el propio alumno. No solamente se trata de una cuestión, digamos, unilateral, donde uno enseña y otro aprende, sino también el que enseña aprende día a día, ¿no? Es un proceso dinámico bueno, pues de aprendizaje. Yo creo que esto es lo más bonito del derecho, esa retroalimentación que existe, digamos, en el periodo de la docencia. Recuerdo un viejo catedrático castellano que dedicaba su libro a mis alumnos que tanto me han enseñado en mi carrera, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? El alumno, el profesor también aprende diaria, cotidianamente del alumno.
En ese sentido, ¿qué novedades hay a la hora de abordar el mundo del derecho con respecto al pasado inmediato? Porque estamos viendo grandes transformaciones en todas las carreras, pero el derecho, bueno, pues me imagino que será un poco diferente en el sentido de que, bueno, necesita tener un pozo, un asentamiento, una casuística, no sé cómo llamarlo. Yo es que me cuesta mucho, la verdad, porque como desconozco, yo no tengo nada que ver con abogados y demás, me Eso que cuesta sale mucho, ganando, sobre eso que todo me sale cuesta ganando. entenderlo. Eso que sale ganando, Ángel. Vamos a ver, yo creo que, vamos a ver, el derecho es un producto de la cultura y no un producto de la naturaleza. Eso significa que la evolución cultural de cada sociedad, de las expectativas que existen en cada momento histórico, influyen necesariamente en la composición, en la estructura, en el contenido del derecho y también en la explicación del mismo y correlativamente en la enseñanza del mismo. Esto significa que, evidentemente, conforme va evolucionando la sociedad, tiene necesariamente que ir evolucionando el derecho y la forma de enseñarlo y la forma de aprenderlo y la forma de aprehenderlo, ¿no? Bueno, yo creo que entonces el derecho es un proceso dinámico que siempre se encuentra en movimiento y, por tanto, es una materia viva, una materia viva. En el momento actual, esta situación, digamos, que nos ha tocado sufrir en este año y que realmente, pues no sé, pues era probablemente pues para la mayor parte de los ciudadanos era algo absolutamente inesperado, ¿no? Y incluso imposible de que pudiera llegar a vivir, ¿no? Si a finales del año pasado pues hubiéramos hecho una encuesta sobre si esto hubiera sido posible, esta situación que paraliza no solamente pues la vida cotidiana dentro de nuestro país, sino la ha paralizado o la ha condicionado de manera muy clara en todo el mundo, pues pocos hubieran llegado a poder, ni incluso los más visionarios hubieran podido llegar a pensar que esto en el mundo actual, con los avances técnicos, médicos, tecnológicos, hubiera podido llegar a producirse, ¿no? Bueno, esto que afecta a tanto, esto que afecta a las relaciones vitales, a las relaciones interpersonales, evidentemente afecta sin duda a algo tan vivo como es la universidad, algo tan vivo como es la enseñanza de una materia de por sí viva como es el derecho, ¿no? Y esto lo que ha hecho ha sido, digamos, acentuar la línea que se ha venido ya trabajando en los últimos tiempos. Yo creo que en todas las universidades españolas, sin duda en la mía, en la Universidad de Sevilla, en la que yo imparto clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, que es también una de las más tradicionales. Hace 2 años, en el año 2018, celebramos el 5º centenario de la facultad, y hace 15 años, en el año 2005, de la universidad. La Facultad de Derecho pues comenzó a funcionar cuando ya la universidad llevaba algunos años de existencia. Bueno, en nuestra facultad y probablemente en todas otras muchas facultades de España, ya los profesores utilizamos en los últimos años lo que se llama la enseñanza virtual y el contacto con los alumnos y subir el programa y poner, bueno, pues los casos prácticos lo utilizamos a través de la enseñanza virtual. Ahora el paso siguiente ha sido, bueno, pues el utilizar también estos mismos sistemas tecnológicos para la impartición de la docencia. Eso hicimos en la última parte, digamos, en el segundo cuatrimestre del curso pasado, desde marzo, desde que en marzo, bueno, pues se decretaron esta situación, pues claro, de estado de alarma, etcétera, etcétera, con el confinamiento, pues total, ¿no? Absoluto, que nos impedía, pues, digamos, nos restringía pues drásticamente los movimientos, el salir a la calle, etcétera, pero sin embargo la universidad siguió existiendo, siguió viviendo y la docencia en ningún caso se paralizó y fue un poco traumático para algunos profesores, digamos, más anquilosados, menos digamos, duchos en esta actividad tecnológica, pero lo cierto es que eso se superó también, incluso en esas personas, pues se superó sin mucha dificultad. Ahora en este curso que ha comenzado recientemente, hace pues un par de semanas, lo cierto es que la Universidad de Sevilla, como otras muchas universidades en España, sí optó por un sistema bimodal llamado bimodal. Una de las cosas de la pandemia es que ha revolucionado también el lenguaje, ¿no? Ahora pues se utilizan conceptos que antes no utilizábamos. Bueno, pero ahora la enseñanza bimodal, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora el sistema bimodal mixto de clase presencial y de clase virtual. Esto es lo que se ha optado en la Universidad de Sevilla. De manera que en la facultad tenemos ahora la docencia dividida en esta docencia mixta. ¿Qué significa eso? Pues significa que el profesor acude
diariamente, bueno, pues a su clase, al aula que le corresponde, donde le corresponde impartir la docencia, y se encuentra con 1/3 de los alumnos inscritos en el curso que por tanto, acuden presencialmente. Las filas de los alumnos, evidentemente, se hallan divididas, de manera que se encuentran pues, varios espacios libres entre los asientos, y hay un número marcado, el 1, el 2, el 3, hasta 20 y tantos, 30, 40, el que corresponda en cada aula. Solamente en esos asientos con número pues pueden sentarse, digamos, los alumnos. Simultáneamente se retransmite la clase, que se imparte ahí de manera presencial para ese tercio de los alumnos, se retransmite simultáneamente pues, de manera virtual con unas cámaras que se han instalado en las últimas semanas, y se retransmite bueno, pues, a través de la pantalla de la cámara, pues se retransmite pues, con un enlace en la sala virtual de esa asignatura, pues a los 2/3, ¿no?, de alumnos restantes que siguen, por tanto, la docencia pues a través de su ordenador, pues en sus casas o en el lugar donde consideren oportuno. Esto significa que entonces hay una coordinación, una presencia, digamos, bimodal, como se le llama, de clase bueno, pues presencial y virtual. Y los grupos evidentemente son rotatorios. El subgrupo 1, que esta semana pues, le toca la docencia presencial, pues va a ser el grupo 2 la semana siguiente, el que le toca pues, esa docencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un sistema. Por enlazar un poquito con lo que estaba comentando antes con Luis, ¿cuál sería tu consejo para la gente que está estudiando ahora mismo Derecho y tiene intención de montarse por su cuenta? Y cómo podrían aprovechar las novedades tecnológicas y todas las herramientas que tienen a su alcance para aprovechar estos años de carrera, llegando más preparados al mercado laboral? Bueno, yo creo que los jóvenes de hoy en día tienen un conocimiento tecnológico muy superior al nuestro, muy superior al que nosotros teníamos en nuestra época. A lo mejor tienen un déficit de formación humanística. Ya pues, bueno, pues los planes de estudio han ido relajando, relativizando el estudio de determinadas bueno, disciplinas humanísticas, por ejemplo, de idiomas clásicos, pero sin embargo nos ganan, ¿no?, de sobra en este conocimiento técnico. Los alumnos no han tenido el menor problema en adaptarse a este sistema, ¿no?, de docencia online, porque manejaban a la perfección ya bueno, las posibilidades que nos ofrece este sistema. También, por ejemplo, pues los sistemas de control, ¿no?, la llamada trazabilidad, ¿no?, otra palabra, ¿no?, ahora reintroducida, ¿no?, en el idioma pues, con motivo de esta pandemia. Pues la llamada trazabilidad exige pues, que se tenga conocimiento del lugar donde se ha sentado el alumno, pues en qué asiento, en qué fila, en qué número pues, se ha sentado el alumno. Además, que rellena al entrar con un código, pues rellena pues, en ese pequeño formulario y se sabe pues, de dónde se ha sentado. Y todo esto lo han manejado digamos, de manera pues, absoluta. También, por ejemplo, los alumnos, yo creo que es importante que manejen, que exploten las posibilidades que ofrecen los sistemas tecnológicos pues para el acceso también a la bibliografía, a la jurisprudencia y a la bibliografía. Afortunadamente, bueno, pues la imagen de los despachos de abogados, por ejemplo, el de Luis en Sevilla, donde se conservan aquellos grandes tomos del Aranzadi, con toda la jurisprudencia, que era lo que leían todos los abogados y fiscales y jueces, ¿no? Pues para remitirse a una sentencia y buscar, bueno, pues los antecedentes, pues ahora realmente eso tiene, digamos, una función más puramente decorativa que realmente, digamos, de uso. Quizá algún abogado veterano continúa utilizando eso Aranzadi, pero ya está todo se puede encontrar en las bases de datos, y los alumnos, afortunadamente, hace ya años que utilizan esas bases de datos, donde poniendo una palabra, violación, pues encuentra uno todas las sentencias donde se tratan de ese tema en los últimos tiempos en todas las instancias, desde el Tribunal Supremo o desde el Tribunal Constitucional hasta las instancias, digamos, menores. Entonces yo creo que explotar esas posibilidades que ofrece la técnica es extraordinariamente relevante. También ahora hay pues más revistas, publicaciones también virtuales. Hay revistas únicamente electrónicas, no solamente las revistas que aparecen también en papel y se pueden encontrar también de manera virtual, sino que hay revistas únicamente electrónicas desde hace años. Una pionera fue, por ejemplo, la revista Indret, una revista de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona,
que tiene varios ámbitos de varias disciplinas y también en esta donde nos interesa a nosotros más en derecho penal, ¿no? Que se puede consultar de manera, digamos, virtual, únicamente virtual, y también una revista de derecho penal y otra revista de criminología de la Universidad de Granada, una universidad hermana que también tiene mucho predicamento. Es decir, que este uso, ¿no?, para el fomento de la investigación y de la docencia, pues también es sin duda relevante. Los profesores nos remitimos también a esos fondos bibliográficos que se encuentran pues, de manera virtual. Yo creo que eso es importante. Mira, yo hay dos preguntas que no quiero que se me queden en el tintero. Uno es, yo oigo, y esto es abierto a debate para todos nuestros compañeros que están ahora mismo, Miguel Ángel y Francisco, yo oigo cuando se habla del mundo de la empresa a muchos empresarios que se quejan de que la gente sale de la facultad y carecen de determinado tipo de conocimientos, de experiencia y demás. ¿Sucede esto también en el mundo de la abogacía? ¿Tenéis vosotros conocimientos de gente nueva que entre, que entendáis que les falta algo en los que se debería hacer más hincapié o formarlos? Bueno, yo creo, si me permite, ¿no?, Luis, por ejemplo, que también tiene gran conocimiento al respecto, yo creo que como la enseñanza no se termina nunca y el aprendizaje es constante, yo creo que siempre cuando se termina la universidad se va a continuar aprendiendo y lo que te enseña pues, esa época posterior, postuniversitaria, es extraordinariamente relevante. Pero lo que hace la universidad es sentar las bases del conocimiento, de manera que la persona que se gradúa y que sale, digamos, al mercado laboral y que comienza, digamos, pues esa andadura laboral diferente, ya tiene todas las bases de conocimientos pues, esenciales para poder desenvolverse en el mundo laboral. Ya lo ha dicho Luis antes, él sabía ya desde que era estudiante y probablemente estudiante de las primeras semanas de la carrera universitaria que se quería dedicar a la abogacía. Yo me encuentro también estudiantes de primero o de segundo de derecho, chicos jóvenes de 18, 19 años que a lo mejor ya quieren ser, pues no sé, pues, fiscales o jueces o abogados o embajadores y decantan su investigación también desde un inicio, ¿no? Yo creo que eso es interesante. La universidad es universalidad, ¿no? Y entonces pues engloba también todas esas vocaciones universales que tienen también los estudiantes. Luis. Si lo permitís, pido la vez, Ángel, Miguel Ángel, estoy cuéntanos. avanzando a lo que no os estáis escuchando, como estamos nosotros haciendo, entrando por Zoom, pues aquí nosotros nos vemos y el moderador Ángel me da permiso y estoy aquí con el dedito. Luego lo podéis ver en YouTube cuando lo subamos. A mí sí me gustaría saber, porque me está encantando precisamente todo lo que estáis escuchando, Luis y Miguel, pero yo como me dedico al mundo del comercio exterior, al mundo de la internacionalización, sí me gustaría que me deis vuestra opinión sobre el modelo español, tanto de la educación como a la hora de ejercitar el derecho con el mundo anglosajón. Porque en el momento que te metes en el mundo a nivel internacional, vemos que los anglosajones dominan perfectamente todo lo que son las relaciones internacionales, mientras los latinos, los que venimos ahí del derecho romano, como estamos un poquitín apartados. Entonces, por un lado, mi pregunta es, ¿de qué manera gana la formación, la forma de enseñar el derecho y cualquier otro tipo de materia desde el punto de vista anglosajón, como los Estados Unidos o el Reino Unido? Eso por un lado, frente a nosotros. Y luego, ¿de qué manera nosotros los latinos, los hispanos, podemos, no sé, confrontar un poco, ¿no?, la forma de hacer negocios a la anglosajona, de la anglosajona a la latina, ¿no?, a la española? Ahí os lo dejo. Sí. Bueno, si me permite, Miguel, voy a hacer yo primer comentario, perdón, el primer comentario. El otro día leí un artículo de un compañero, ¿no?, un abogado español que también es barrister y ejerce en Inglaterra, Reino Unido, pero además también en Dubái. Y él precisamente comentaba lo que tú has dicho, el predominio, ¿no?, del mundo anglosajón, los juristas anglosajones, los jueces anglosajones, en el mundo. Creo que más o menos pues ellos pueden tener como el 70-80% del mercado internacional en cuanto a litigios internacionales y sobre todo en materia de derecho contractual, ¿no? Es decir, derecho de los contratos internacionales. Ahí prácticamente no estamos casi ningún español. Somos muy pocos. Después de los ingleses están los franceses, con una cuota de luego bastante menor, ¿no? Y algún que otro país, ¿no?, como Alemania. Pero, por supuesto, cuando hablo del mundo anglosajón es Inglaterra, es Estados Unidos, pero sobre todo Inglaterra. En Londres, ¿no?, y en Reino Unido, creo que está en torno al 2% o más, del 2 y el 3% del PIB, del Producto Interior Bruto, precisamente
la facturación, ¿no? O los ingresos por la litigación internacional. Entonces, ahí, bueno, la única forma de que, por ejemplo, nuestro país participe más y nuestros juristas es pues por esa formación que tú has dicho en el mundo anglosajón, en la forma de estudiar, enfocar los temas. Yo, desde luego, bueno, puse un grano de arena llevando a mis niños de pequeños, ¿no? A un colegio británico, de lo cual me alegro porque han seguido el currículum británico. Entonces, a mí me llamaba la atención mientras yo preparaba mi tesis doctoral, ¿no? Pues yo veía cómo ellos llevaban una forma de estudiar y de investigar, ¿no? Consultando, ¿no? Pues muchas publicaciones en internet y dándole una total libertad que se asemejaba, ¿no? En otra, luego, escala a la que yo seguía cuando estaba investigando en la universidad. Y por otro lado, pues el hablar en público, el tener reuniones de trabajo desde pequeño, pero bueno, mi hijo, por ejemplo, ha empezado a estudiar este año Derecho y ADE en inglés, ¿no? Bueno, pues en ADE dice, bueno, papá, menos mal que en las asignaturas que a mí me dieron a elegir no tenía Law, ¿no? Derecho, como si, por ejemplo, hubiera ocurrido en un colegio inglés, pero sí en su colegio pues tenía la posibilidad de elegir ADE, Psicología de la Empresa, Economía, etcétera, materias que ahora, bueno, pues él se mueve como pez en el agua en la carrera porque ya la trataban. Y bueno, doy la palabra a Miguel porque ya creo que me estoy extendiendo demasiado. No, hombre, Luis, aprendemos de ti día a día, continuamente. No, yo, a ver, yo pienso que todas las dimensiones, por ejemplo, la dimensión anglosajona del derecho, la corriente, la tendencia anglosajona y la corriente, digamos, continental, europea, pues, digamos, contribuyen a la especialización y al perfeccionamiento del derecho y, por tanto, no son corrientes, digamos, contradictorias o excluyentes entre sí. Pero yo soy un defensor, los penalistas, digamos, nos hemos formado, ¿no? Esencialmente en Alemania, siguiendo una tradición de la dogmática jurídica alemana, bueno, desde comienzo del siglo XIX, desde Feuerbach para acá, desde el formulador del concepto moderno del principio de legalidad, y esta corriente, pues fundamentada en el principio de legalidad, y después en la construcción de la dogmática penal, que se ha desarrollado esencialmente en Alemania y después en otros países, pero esencialmente en Alemania, pues desde mediados del siglo XIX hasta ahora, en estos 150 años largos, ¿no? Pues yo creo que yo creo que esta corriente es determinativa de la finura con que se aplica ahora pues la dogmática penal, la argumentación jurídica, la formulación de los conceptos, de los elementos, ¿no? De la teoría del delito, por ejemplo. Y entonces yo soy un gran defensor de esa construcción teórica. Claro, lo óptimo sería el viejo anhelo, ¿no? de Cicerón, ¿no? De compatibilizar la teoría y la práctica y que se dijera que del jurista, del buen jurista, que es buen jurista porque es buen teórico y al mismo tiempo es gran conocedor de la práctica. Yo, si me permití una pequeña anécdota, yo recuerdo cuando en una de las obras de Ortega y Gasset, nuestro gran pensador, ¿no? Miguel, nos has ido. Sí, a ver. Ay, se nos ha ido Miguel. Se le ha caído internet. A mis alumnos, muy brevemente, ¿no? Si tengo... Ahora. Ahí, ahora has vuelto ya. Sí. He vuelto. Bueno, has vuelto. Se queda ahí un poco. Se ha quedado, sí, se le ha caído. Y mientras que se recupera la conexión, a mí me surge una pregunta en relación con lo que tú has dicho, Miguel Ángel, para Luis, porque no sé si Miguel nos está oyendo. Yo os estoy escuchando, sí. Sí. Se te queda bloqueado, se te queda la imagen y no se te oye. Pero ya has vuelto. Ahora sí. 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 Y ¿qué podríais decirle a esta? Porque yo he observado que en España los negocios les cuesta mucho crecer, se quedan normalmente en negocios pequeñitos. Yo imagino que será pues parte de la cultura y demás. Pero hablando de la internacionalización, ¿es posible que los despachos de abogados puedan crecer internacionalmente? Porque hay dos problemas, el idioma, pero también las leyes locales de cada sitio y nacionales, ¿no? Sí, ¿qué podríais aportar, qué podríais decir con respecto a esto? Bueno, los que quieran crecer. Yo desde el año 2001-2002 que intervine en el primer
juicio, litigio, ¿no? En Inglaterra, concretamente en Stafford, ¿no? Cerca de Birmingham, para la defensa de un español, ¿no? Que estaba en una prisión de alta seguridad por llevar, aparte de un cargamento de naranja, ¿no? En el tráiler, pues también una tonelada de resina de hachís, ¿no? Y entonces él, junto a otro, un camionero de Huelva, junto a otro de otra ciudad española, y dos ingleses, ¿no? Pues fueron detenidos por la policía inglesa y se enfrentaban a los juicios. Allí, bueno, pues es fácil acceder a abogados muy especializados y bien pagados por el Ministerio de Justicia británico, teniendo, pues bueno, digamos, el defensor público, abogado gratuito, porque, claro, son tan altos los honorarios, cobran por hora, que muy poco se lo pueden permitir, y menos, pues, un trabajador extranjero. Entonces, a mí la familia me dijo que quería que yo colaborara con los abogados que tiene Inglaterra. Tuve la suerte de que el abogado, el solicitor, ¿no? Con el que más hablaba, pues veraneaba en Menorca, y entonces, pues bueno, estábamos al tanto de todo. Me mandaban traducido todo el sumario, y yo, bueno, en lo que modestamente podía participar o aportar alguna idea, sobre todo de enlace con el cliente y explicándole las cosas, preparando los interrogatorios, o cuando los abogados una vez tuvieron el barrister y el solicitor que viajar a España, les ayudé. Pero después de eso ya hemos llevado al menos 20 casos importantes en Irlanda del Norte, en Reino Unido, en Francia, en Italia, en Portugal, incluso en Estados Unidos, o países latinoamericanos como Colombia, Perú o Brasil, donde nosotros podemos perfectamente participar en defensa de españoles que están procesados, encarcelados, en fin, condenados, sea estén en libertad o no. Lo que digo yo, claro que es mi materia, que es penal, ¿no? Colaborando con las mejores firmas internacionales. ¿Cómo? Lo he dicho antes, yo pertenezco, hay 3 o 4 asociaciones internacionales y 2 muy importantes, la International Bar Association, ¿no? La IBA, pero está la UIA, a la que yo pertenezco, ¿no? Que es donde tiene más peso, pues, Francia, Inglaterra o incluso España, que no es la otra, que bueno, tienen los países como Estados Unidos más peso y son más bien más que del derecho privado, civil, penal, ¿no? Pues destacan en materia de derecho mercantil internacional. En la UIA, yendo al congreso anual que hay cada año y alguna de las jornadas en distintos países o en España, pues ahí tenemos unos contactos donde vamos conociendo a los juristas por sus conferencias, publicaciones, y después tenemos nuestro directorio, y cuando tenemos alguna necesidad de acudir a otro país lo hacemos. Pongo un ejemplo y con esto termino. En el accidente de Spanair, pues ahí a mí me recomienda un bufete inglés especializado en derecho de la aviación, ¿no? Y me pone en contacto con 3 bufetes, 3 firmas de abogados importantes de Houston, en Texas, y de Miami, ¿no? En Florida. Y a mí me cogen como penalista, pero yo aprendí mucho de ellos, bastante, y también, bueno, pues yo le pude ayudar y hacer dictámenes, no solamente con mi participación, sino también con nuestros consejos académicos, al que pertenece don Miguel Polainor, pero también hay profesores y catedráticos de Derecho Internacional, ¿no? Para esos casos. Ahí, por ejemplo, yo me di cuenta que estos bufetes, para cuando ocurría, por ejemplo, vosotros, ¿no? Bueno, en este caso Ángel, que es comandante, ¿no? de IBEGA, ¿no? Bueno, pues a mí me decía uno de los socios directores del bufete de Houston, ¿no? Especializado nada más que en reclamaciones e indemnizaciones de accidentes aéreos. Dice, no, es que me voy ahora, la semana que viene, o dentro de unos días, rápidamente para la India, porque ha habido 150 muertos, ha habido tantos heridos. Digo, te vas para allá, y cómo puedes llevar un caso y otro, te vas un día a Holanda, otro día a España, otro día a Rusia. Y me dijo que era porque ellos todos los gastos los tienen cubiertos, ¿no? Porque hay fondos de inversión que invierten precisamente en estos grandes litigios internacionales. Porque, claro, aunque tarden años, saben que al final pueden elegir un beneficio importante. Eligen a abogados muy especializados, y todos los gastos, ¿no? De viajes, de tarifas, peritos, incluso a mí me pagaron una minuta importante, ¿no? Por esos dictámenes que he dicho, estos bufetes norteamericanos. Y lo hacen porque, bueno, pues hay otra conciencia, otra forma de llevar las cosas, lo ven como un negocio, y el ejemplo está que en el caso de la siguiente Spanair, pues prácticamente el 80% más de las familias de los fallecidos, que ejercían primero la acusación particular en el juicio penal que se archivó al final aquí en Madrid, como después las reclamaciones ya en vía amistosa o vía judicial, en la vía civil o mercantil, pues lo llevaban ellos, los bufetes norteamericanos. ¿Por qué? Porque se vinieron a Las Palmas de Gran Canaria, donde eran la mayoría de los familiares de las víctimas o los heridos, y entonces dieron ruedas de prensa
conferencias en hoteles con su logotipo, con las maquetas del avión, diciendo lo que podía haber ocurrido, mientras que los españoles, los abogados españoles, teníamos prohibido, y lo seguimos teniendo prohibido, el hacer publicidad cuando ha habido una calamidad, un accidente, una catástrofe, y no podemos ofrecernos a la víctima. Ahora ha ocurrido con bufetes grandes y muy conocidos aquí en Madrid y en España por el COVID, ¿no? Entonces, bueno, hay también una normativa todavía absurda por la que, bueno, pues O sea, que no deberían no podemos competir, ¿no? No podemos competir. Lo que veis, vosotros los abogados vivís, estáis Sí. en inferioridad, ¿no? Sí, he puesto el ejemplo. Fíjate que a mí me encargaron unos familiares, ¿no? Que perdieron desgraciadamente, bueno, unos abuelos, ¿no? Perdieron a su hijo, ¿no? Y a 3 nietos, o sea, 4 fallecidos en ese accidente lamentable, y me lo encargaron y yo les llevé a ellos la reclamación, aparte del asesoramiento que yo, por otro lado, hacía esos bufetes norteamericanos, ¿no? Porque, bueno, pues habían sabido de mí, ¿no? Precisamente a través de internet, en mi página web, le habían dado referencia por otros casos que yo había llevado, y estando yo una semana en París de viaje con la familia, pues bueno, como ellos estaban en Bruselas, pues viajé hacia allí en tren, me firmaron el contrato y bueno, al final pues conseguimos la máxima indemnización que entendimos posible en vía extrajudicial, ¿no? Pero la mayoría de esa familia, ¿por qué los eligieron a los abogados estadounidenses, ¿no? Pues porque ellos fueron los primeros que llegaron y comunicaron, ¿no? A nosotros no nos dejaron de comunicar, ¿no? Ujú. Nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo. Paco, a mí me gustaría saber si tú tienes alguna pregunta desde esa empresa. Paco, Francisco Cánovas tiene una empresa muy interesante, la que me gustaría lo antes posible hablar de ella, se llama Cat and Grow, y me gustaría saber si tú tienes alguna pregunta para nuestros abogados. A ver, yo, bueno, sí, cuando queráis, en próximas ediciones podemos hablar de mi empresa, Cat and Grow. Quizá hoy me voy a quedar con el tiempo que nos queda. Me voy a quedar un poco con las ganas de hacer una brevísima sugerencia de 30 segundos por parte de Smart Meeting, ¿no? Yo creo que es muy interesante encuadrar dentro de la profesión del despacho de abogado, de los bufetes, tanto para gente que está emprendiendo como para despachos que se muevan a nivel nacional como a nivel internacional, que tenemos un sitio, tenemos un espacio que es la asociación Smart Meeting y que es nuestra red de negocios integrada tanto en clubes rotarios corporativos dentro de España como fuera, que puede fomentar, ¿no? La red de negocios de este tipo de despachos, tanto en el área penal como en otro tipo de áreas más susceptibles de negocio, como puede ser el área mercantil, fiscal, etcétera, pero que me gustaría apostillar ahí, ¿no? En ese sentido, tanto en el club o en el grupo de jóvenes emprendedores como en eClubs, que es otro proyecto que estamos montando a nivel virtual para Rotarax e Interax, es decir, para todas las generaciones, donde pueden incluir ya estudiantes de Derecho y posteriormente emprendedores y, por qué no, grandes despachos a nivel nacional e internacional. Otro día, Ángel, cuando queráis, encantado de hablar de mi empresa de consultoría, de mejora de gastos generales, pero quería optimizar mi tiempo lanzando este mensaje, ¿no? y abriendo esta vía de comunicación entre lo que es la abogacía en general y Smart Meeting. Fenomenal. Muchas Pues gracias. retomo la pregunta para nuestros abogados. ¿Qué podemos hacernos nosotros desde Smart Meeting para ayudar tanto a la gente que ya está establecida como a los que empiezan? Bueno, pues veo importante lo que ha dicho Paco. Yo ya conocí algunas de vuestras iniciativas como, perdón, esas bases de datos, directorios, ¿no? Donde podemos darnos a conocer y bueno, encuentros virtuales o contactando one to one, ¿no? A través de las direcciones, ¿no? Y datos para contactar, aparte de, cuando nos permite la circunstancia, pues tener más encuentros presenciales. Miguel, que te damos los últimos minutos que quedan, como te has interrumpido antes, por si te dejas algo en el tintero. Bueno, brevemente. Yo creo que la tarea, digamos, esencial del profesor ahora, durante la carrera, desde el comienzo de la carrera, es no disociar la explicación teórica de la realidad.
creo que no hay derecho sin conexión con la realidad y por tanto no existe teoría sin práctica. Vaya, te estamos perdiendo otra vez. Sí. Él participaba en una tertulia en Madrid. No sé si ahora se escucha. Ahora parece un poco mejor. Un poco mejor. Nada, brevemente, citando a Ortega y Gasset, decía que una vez que hacía un clima muy malo en Madrid, llegó a digamos, unos compañeros de tertulia que saludaron pues, en el Café de Levante diciendo buenas tardes teóricamente, porque fuera hacía un clima espantoso. Bueno, ese concepto de teoría como opuesto a la realidad no puede ser el del jurista. El concepto de teoría jurídica tiene que ser construido sobre la base de la realidad, no a espaldas de la realidad. Yo creo que esa es la teoría del profesor también en la carrera de Derecho. Muy bien, señores, pues ¿alguna aportación final antes que se nos acabe el tiempo del programa? Miguel Ángel, Luis, ¿algo que quieres decir? No, a mí me ha parecido de verdad fantástico. Yo creo que esto daría para mucho más y me ha parecido súper apasionante. Me estaría otra hora escuchándoles con todo este tipo de realidades que hay. Y yo creo que es bueno lo que hacemos aquí desde Global Smart Meeting, en este programa, de divulgarlo también a todos los rotarios a nivel de profesionales, de cómo es un poco la realidad, ¿no? La realidad y el tema de la formación y cómo podemos ayudar a esos jóvenes a nivel de formación para que se preparen lo que es la vida real, ¿no? Que yo creo que daremos también más programas. Así me quedan muchas preguntas. Una, por ejemplo, cuál es el nivel de los alumnos, si cada año tienen que bajar de nivel. Ahora que nos hablan del esfuerzo a la hora de estudiar, un poco cómo es la realidad de la Universidad Española. O sea, ahí me quedan un montón de dudas y de cuestiones que me hubiera encantado tratar con ellos, pero vamos, veo que el tiempo es muy finito, Ángel. Así que Sí. de luego me ha encantado. Muchísimas gracias por estar aquí en activaradio.org y por mí nada más. Ángel, despide tú, que eres tu programa. Bueno, pues Miguel, Luis, Francisco, muchas gracias por participar del programa. Me gustaría contar con vosotros en próximas ocasiones. Esto ha sido muy general, pero a medida que vayamos perfilando temas ya más específicos, pues la verdad es que me ha gustado mucho todo lo que habéis expuesto y si os apetece y queréis, pues en lo sucesivo, en algunas próximas ocasiones, pues nos gustaría teneros con nosotros otra vez. Pues igualmente, muchísimas gracias por habernos invitado y encantado de estar con vosotros, hombre, y aprender también de vosotros. Muchas gracias. Sería un Muy placer que nos bien. viéramos de nuevo. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí en Global Smart Meeting, que como ya sabéis, cada lunes a las 7 de la tarde estamos en directo. Para todos los que nos estáis en directo y alguno que nos estáis preguntando, sobre todo por los WhatsApp, el programa se puede escuchar en dos sitios. Uno, en la página web de Smart Meeting, en las redes de Smart Meeting, se van colgando allí también todo el audio, ahí se va poniendo, y también en el canal iVoox de la emisora de activaradio.org. Allí no solemos tardar mucho, pero bueno, a veces se nos complica un poco la asistencia, pero procuramos subirlo lo antes posible. Y luego todo esto también a través de la página web, de la propia página web de la emisora, vamos a ver que tenéis también en la parte derecha, ponen los programas más vistos o los más demandados. Ahí lo vamos a poner también directamente, el programa de Smart Meeting, porque es uno de los más de máxima audiencia. Hemos llegado a picos importantes, que sepáis, os los digo, se nos ha escuchado desde Madrid, desde Valencia, desde Murcia, desde Sevilla. Han sido los máximos, los sitios donde mayor se ha acumulado el número de oyentes. Son los que se han conectado a través de la página web y no los que se han descargado la aplicación, que lo digo también, podéis descargaros la aplicación de Activa Radio si tenéis el sistema Android, pues está hecho para que os podáis descargar la aplicación de activaradio.org. Y bueno, por mi lado nada más, nuevamente daros las gracias y quedamos aquí una cita a la semana que viene aquí en Global Smart Meeting, un programa dirigido por Ángel Madrid. Chao. Muchas gracias a todos y nos escuchamos Muchas gracias. Muchas la gracias. semana que viene. Chao. Adiós. Bueno, señores, pues nada, muchas gracias. Yo creo que ya estamos fuera de antena. Muchas gracias por vuestra colaboración. Miguel, un placer haberte tenido con nosotros. Un placer para mí. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Miguel.